Bien, estábamos hablando de que habíamos visto el otro día cómo se cruzaban datos, cómo se podían utilizar datos de dos hojas de cálculo distintas, cruzados. Cómo se unían textos de varias celdas en uno solo para construir nombres completos, por ejemplo. Estuvimos también trabajando la validación de datos, lo de las listas desplegables. Era que tú podías tener una serie de datos en una hoja de cálculo y con datos, validar datos, tú podías conseguir que se te desplegaran todos esos datos que tenías en el otro lado, ¿vale? Y podías seleccionarlo de esa lista para no tener que estar escribiéndolo, ¿de acuerdo? Eso también lo vimos. Y por último, estuvimos viendo la función sí en combinación con el formato condicional, ¿de acuerdo? Bien, hoy lo que vamos a trabajar es con algunas de las cosillas que también nos falta por decir es las casillas de verificación, que es una de las cosas que se ponía en la tarea. Eso es muy fácil. Seleccionas la celda donde quieres que aparezca la casilla de verificación y le das a insertar casilla de verificación, ¿vale? Y ya está. Aquí me salió más grande porque tendrá un tipo de tamaño de letra 14 y aquí tiene 10. Las celdas, estas 4 celdas, le ponemos fuente 10 y ya está, ¿vale? Entonces tú puedes marcar aquí manualmente lo que quieras. Otra de las cosas, otra de las funciones que no hemos visto es la de contar, sí. Que, a ver, como ya hemos hablado de la casilla de verificación, esta que está aquí, pues vamos también a trabajar un pelín con lo de contar, sí. A ver, hay una función, por ejemplo, un momentito, que yo tenía, la que estuvimos trabajando el otro día de alumnos, nos puede servir mejor para... no es esa, un momentito. Es que quiero sacar con la que estuve trabajando el otro día en primero. A lo mejor... ...16 de febrero fue ayer, ¿verdad? Entonces esta. Pero esa no es la que yo buscaba. La abriría con mi cuenta a lo mejor. Bueno, da igual. A ver. Vamos a suponer que yo tengo aquí suspenso. Voy a hacerlo de una forma rápida. Y aquí tengo aprobado, ¿vale? Hay veces que tú tienes miles de datos y a lo mejor tu jefe dice, oye, yo quiero saber siempre cuántos, de una lista de datos, cuántos hay de tal cosa, o cuántas personas han cobrado más o han cogido menos de no sé cuántos kilos de naranja. En fin, ese tipo de contar. Cuando son pocos, se hace rápido. Entonces, hay una función que es contar punto sí, ¿vale? Contar punto sí, que la estructura que lleva es la siguiente. Tenemos que decirle el rango donde quiero contar y qué es lo que quiero que me cuente, separado con punto y coma. Entonces, le digo contar sí, que me cuente aquí, en este rango, ¿veis? Punto y coma, y ahora entre comillas le pongo qué quiero que me cuente. Pues a veces que aparece suspenso se lo pongo entre comillas. ¿Habéis visto, no? El rango donde quiero que me cuente, seleccionando, y hasta le doy a intro, y hay 3 veces. ¿Cuántos suspensos hay? Pues hay 3 porque los ha contado, ¿vale? Tú, en el momento que tú cambies cualquiera de estos datos, lo pongo aquí, por ejemplo, pues se ha actualizado el dato a 4, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo... Cuando queramos, por ejemplo, usar letras, ponemos las letras entre las comillas. Claro, lo que tú estés buscando lo pones entrecomillado. También puedes hacerlo con cifras, por ejemplo.
notables y sobres. Pues yo le puedo decir que me diga igual contar punto sí, ¿vale? En el rango de notas, punto y coma, quiero, entre comillas, que me diga cuántas casillas hay que sean mayores que un 6. Es decir, de 7 para arriba, ¿no? Cierro comillas, cierro paréntesis, le doy a intro y me salen 2, que son el 7 y el 9 este que hay aquí. ¿De acuerdo? Y el contar sí os sirve para la tarea, creo, porque te pide, exactamente, pero que te pide que cuentes cuántos, o por ejemplo, entonces, si tienes que contar el número de stick que hay marcado en una ristra de casilla de verificación, vamos a ver cómo se calcula eso. Pues lo mismo, igual, bueno, muy parecido. Contar sí. En este rango, ¿vale? Punto y coma. Quiero que, vamos a ver, cuando están marcados los sticks se consideran verdaderos y cuando están desmarcados se consideran falsos. Entonces, yo creo que no hay que ponerlo... Solamente creo que poner verdadero, pero sin, en este caso, sin comillas. Bien, efectivamente. ¿Sin comillas? Sin comillas, ¿ves? Marco 3 y me salen 3 servidos. ¿Vale? Porque es una variable de tipo lógico y la variable de tipo lógico no es el carácter verdadero o falso, es que el contenido sea verdadero o falso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, de todas formas, como se está grabando, lo vais a poder ver mucho mejor. Y ahora... No, ¿Que no? Vale, sin comillas. Sin comillas tiene que poner la palabra verdadero. O al revés. O puedo, en vez de verdadero, pongo falso y me tiene que salir uno, ¿no? Porque hay uno que está desmarcado. Ahora me pide comillas. Tonto este. Sí. No, sin comillas. Ahora el falso no me ha pedido comillas, pero me ha pedido que abra y cierre paréntesis. En falso. Bueno, lo tenía grabado. Sí, a lo mejor cuando lo haga aquí con verdadero también me lo pide. Le doy a intro, ¿ves? Y me está pidiendo ahí un paréntesis. Pues lo que hacéis es, si os pide eso, ponéis verdadero, abrís paréntesis, cerráis paréntesis y cerráis luego el paréntesis de la función contar sí. Le dais a intro y ya está. Problema arreglado. Bien. Ahora, algunas funciones, bueno, la de contar ya lo hemos visto. Bueno, funciones así un poco graciosas, hasta la función hoy. Porque tú a lo mejor quieres que en una factura que aparezca cuando tú abras una factura y la edites, para no tener que estar escribiendo la fecha en la que estás haciendo la factura, podrías poner igual hoy. ¿Vale? Ahora es paréntesis, cierra paréntesis y automáticamente te pone la fecha del sistema, ¿ok? No sé si es la fecha del sistema, del ordenador o la del servidor, no sé dónde tirará. ¿Vale? Bien, ¿alguna función más? Sí. Bueno, está la función de ordenar. A ver, en las hojas de cálculo, ya sabéis, si te piden, yo tengo aquí fijada o sea, en ver, inmovilizar una fila. Eso significa que esta fila de arriba se me queda ahí siempre fija, aunque yo baje para abajo, para estar siempre visualizando las cabeceras. Eso es muy práctico, ¿de acuerdo? Pero además sirve porque puede ser que te pidan que ordenes, voy a borrar esto, que ordenes, ¿vale? Por el contenido de una de las columnas. Bueno, pues eso es tan fácil como datos, ordenar por la columna C, que es donde está el cursor, ¿lo veis? Ordenar por la columna C de forma ascendente. Estaban ya ordenados. O también puedo ordenar por la columna C de forma descendente. Entonces, me la ha ordenado en este caso de mayor a menor, pero se ha llevado, las filas las ha respetado, como es normal. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, claro, que se ha quedado como esto, se lo ha cambiado esa fila. No. A ver, que mira, Marta saca un 9, ¿no? Pues si yo le digo que me ordene los datos de forma descendente por esa columna,
Marta sigue teniendo el 9. Es decir, que no es que ordene solamente los datos de esa columna, sino que nos ordena acompañando cada dato con el suyo, obviamente, porque si no sería un desastre. Sí, eso es porque yo he utilizado una fórmula para que me suba un día y nada, no te preocupes, eso por una cosa que estaba haciendo ayer. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo se entrega? Porque yo no lo he visto en la descripción. ¿El qué? No, ahí no ponía nada de eso. No, pero tú no haces tarea, hija, hay que aprender cosillas diferentes. Pero hay veces que a lo mejor te interesa un rango de datos que está aquí, te interesa no tocarlo porque a lo mejor está ordenado por fecha. ¿Ves? Esto está ordenado por fecha. Y a lo mejor te interesa que esté tenerlo así y tenerlo en otro sitio por otro orden. Entonces, cabe la posibilidad de que estos datos aparezcan ordenados en otro sitio. Eso se hace con la función sort. El sort, la sintaxis que lleva es, le pongo el intervalo, la columna por la que vayamos a ordenar y si queremos que sea ascendente o descendente, con verdadero o falso. Por ejemplo, yo quiero que me ordene todo esto, perdón. Sort, abro paréntesis, ordeno, o sea, marco todo lo que quiero que me ordene, ¿vale? Punto y coma. Ahora, si os fijáis, el bloque que yo quiero que me ordene aquí, que me lo ponga aquí ordenado, tiene 1, 2, 3 y 4 columnas, ¿verdad? Pues si yo quiero que me ordene por la tercera columna, por las notas, pues le pondría un 3. Porque quiero que me ordene por la tercera columna. Punto y coma, y ahora tengo que decir si quiero que me ordene de forma ascendente o descendente. Si quiero que me ordene ascendente, pongo verdadero, pero como está ascendente, vamos a ponerlo descendente, escribiría falso. Yo creo que hay que abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Le doy a intro, ¿veis? Y ya está. Me ha cogido todo el bloque y me lo ha escrito aquí, donde yo puse la función sort, ordenado por la columna número 3, como le he puesto falso, me lo ha ordenado de mayor a menor. ¿De acuerdo? Repito, si os ha escapado algún pasito, no preocuparos porque se está grabando. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora lo último y casi más importante, que esto afecta mucho a la tarea. A ver, en la tarea nos piden, tenemos que hacer una cosa. Si os dais cuenta, yo aquí he usado validación de datos, ¿verdad? Para que me coja los datos con el desplegable, para que me los coja de esta hoja que se llama artículo. El objetivo que tenemos ahora es que cuando tú selecciones un dato de aquí, automáticamente el precio, por ejemplo, ¿veis? Collar Piedras Verdes. Collar Piedras Verdes está aquí, vale, 5,50 y tiene un 2% de descuento. Pues el objetivo es que cuando yo coja Collar Piedras Verdes, aquí automáticamente salga su precio y aquí salga un descuento si yo tengo que escribirlo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Claro, tú escribes los artículos una vez nada más. Claro, yo he puesto igual y he puesto el otro. No, hay que hacerlo con la función. Por eso os pido que me deis el permiso de edición, para yo ver cómo lo habéis hecho realmente, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues hay una función que se llama, no sé si yo me acuerdo, por un año para otro, se llama buscar V. Buscar en vertical. Buscar en vertical. Abro paréntesis. La sintaxis que tiene buscar en vertical es el valor que queremos que busque, dónde queremos que los busque, la columna que queremos coger, ahora lo explico más tranquilo, y si está ordenado o no, que yo creo que siempre se ponía en falso. Entonces, primero, ¿yo qué es lo que quiero que me busque? Quiero que me busque lo que yo he seleccionado aquí, ¿verdad? Que es, esta celda es la celda B5. Collar Piedras Verdes. ¿De acuerdo? Vale. Punto y coma. Ahora, le tengo que decir dónde están los datos donde yo quiero que me vaya a buscar. Pues me voy con el ratón, selecciono
todo el rango de datos donde están los nombres con los datos correspondientes, ¿ok? Bien. ¿Veis que se ha puesto aquí automáticamente? Punto y coma. Ahora, como yo he seleccionado un bloque que tiene 3 columnas, yo quiero que me seleccione la 1, la 2 o la 3. La 1 no, porque es el precio. Le pongo 1, punto y coma, y ahí creo que siempre hay que poner falso o algo así. Cierro paréntesis y doy a intro. Mal. ¿En qué me he equivocado? Pues me he equivocado en que yo he dicho que me coja la columna 1 y es la 2, obviamente. Por eso, ¿veis? Aquí modifico y le pongo 2. Le doy a intro y ya está. Fijaros aquí un momento. Si yo cojo, despliego esto y cojo cinturón piel sintética, automáticamente se me actualiza el precio cogiéndolo del otro lado. ¿Vale? Vamos a decirle que nos carga aquí el descuento también. Pues repito la operación. Igual, buscar V. V. Abro paréntesis. Quiero que me busque el cinturón, la celda B5, punto y coma. Quiero que me lo busque en este rango, punto y coma. Y ahora, una vez que la encuentro, quiere que me ponga la 1 o la 2, la columna número 3. Punto y coma, falso. Cierro paréntesis y le doy a enter. 5%. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado con una cosa. ¿Por qué? Porque si yo copio esta celda y la pego abajo, y la pego aquí, yo copio esta celda o la estiro para abajo y la pongo aquí, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, aquí el rango de datos es que me busque entre A2 y C7, que es donde están los datos en la otra hoja. Pero cuando yo he copiado, ya no es en A2, C7. Como he copiado para abajo, le he añadido un número, A3, C8. Y eso está mal, porque el rango no cambia. El rango que tiene que buscar siempre es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en todas las hojas de cálculo hay una cosa que es, si tú quieres, cuando vas a copiar una fórmula, que esto nunca cambie, yo no quiero que cambie nunca A2 y C7, ¿verdad? El B5 sí quiero que lo vaya cambiando por el B6, por el B7 y por el B8. Pero como yo esto no quiero que lo cambie nunca, lo que tengo que hacer es poner por delante una S dólar. S dólar A, S dólar 2, S dólar C, S dólar 7. Eso significa que esos elementos van a permanecer invariables. Le doy a intro y ahora ¿qué hago? Pues ya sí puedo copiar sin problema. El descuento, lo mismo. Le tengo que poner aquí S dólar A, S dólar 2, S dólar C, S dólar 7 y cuando lo tenga lo estiro. Fijaros que ya siempre el A2, C7 siempre se me ha quedado fijo. Encima de la tecla del 4 debe estar, ¿no? Así, como tú vas eligiendo datos, pues automáticamente se va cargando el precio y se va cargando el descuento. ¿Vale? Bueno, insisto, como está grabado, o lo veis despacito. Hay una función también que muy poca gente la conoce, no sé si tendrá realmente mucho, que es la de Google Translate, ¿vale? Tú, por ejemplo, puedes poner, si tú tienes en algún sitio tienes datos, ¿vale? Hay una función que es Google Translate, que le dices qué celda quiere que te traduzca, desde qué idioma hasta qué idioma. Entonces, yo quiero que me traduzca la celda B14, punto y coma, desde el idioma español, que es la clave es, al idioma inglés, que es en. Table. ¿Ok? Tú cualquier cosa que pongas aquí, automáticamente la hoja de cálculo te la traduce. ¿Vale?
Hay también una función que es la de detectar el lenguaje, que yo creo que lo detecta automáticamente. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer es detectar el lenguaje de la celda B14, ¿no? Me estoy inventando, porque yo no sé si esto lo he hecho yo alguna vez. Qué maravilla. Efectivamente. Le estoy diciendo, oye, tradúceme el texto de la celda C14 que está, pues no hace falta ni que le diga en qué lenguaje está, porque él se va a encargar de detectarlo. Y quiero que el resultado me lo ponga en inglés. Por ejemplo, decirme una palabra, vamos a hacer una cosa, le voy a poner para que el resultado sea en castellano, en español siempre. Decirme una palabra en cualquier idioma que no sea español. ¿Cómo? Pero otra lengua. Espérate un momento, esta no es la que estamos. No, Messi. ¿Cómo? Messi. ¿Cómo se escribe? M-E-R-C-I. Sí, tal cual. Sí. Gracias. Ha detectado la lengua automáticamente y la ha traducido al castellano como le hemos pedido que haga. ¿Vale? Pues venga, si queréis, yo voy a hacer un repasillo y echando un vistazo, ¿ven? Probando todo lo que podáis. A mí ese que me han dicho de buscar un me sale raro. ¿Lo de qué? No sé, he puesto en buscar números, abro paréntesis, donde quiero que me lo busque. No, donde quieres que no. Lo primero que tienes que hacer es qué es lo que quieres buscar. Es decir, tienes que poner la celda donde está lo que quieres buscar. Solo eso, ¿no? Claro, búscame cinturón de piel sintética, ¿dónde? Pues en la hoja de cálculo entre A2 y C7, y cuando lo encuentres me traes en lo que haya la segunda columna para acá. Esa es un poco la filosofía de trabajo. Yo creo que ya podemos dejar de grabar.